Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos. Hoy vamos a centrarnos en una zona del encéfalo que es absolutamente esencial, aunque, casi invisible si lo miras desde fuera. El diencéfalo. Efectivamente. Está ahí escondido en el núcleo mismo de los hemisferios cerebrales. Sí, es como el cuadro de mandos central, ¿no? A pesar de estar ahí oculto, actúa como un nodo, pero fundamental para una barbaridad de procesos vitales. Para entenderlo bien, hemos consultado documentación anatómica y funcional bastante detallada. Y nuestro objetivo hoy, es desentrañar un poco la estructura y las funciones de sus partes. Tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Entender por qué esta región es tan crucial para nuestro sistema nervioso y también para el endocrino. Vale, para situarnos un poco, pensemos en cómo se forma esto durante el desarrollo embrionario. El diencéfalo viene del procencéfalo, que es la parte más delantera del tubo neural, al principio. Ajá. Pero claro, luego los hemisferios cerebrales crecen tantísimo a su alrededor que, terminan tapándolo casi por completo. O sea, que si vemos un cerebro entero, prácticamente no se ve, solo asoma un poquito en la base. Eso es. Hay que hacer secciones, cortes, para poder verlo bien por dentro. Justo, es una estructura profunda. Otra referencia importante es su relación con las cavidades del cerebro, los ventrículos. El diencéfalo forma las paredes del tercer ventrículo, esa cavidad llena de líquido cefalorraquídeo que está justo en la línea media. Y se continúa hacia atrás con la siguiente parte, el mesencéfalo, ¿era? Sí, efectivamente. El mesencéfalo rodea el acueducto cerebral, que es el conducto que conecta el tercer ventrículo con el cuarto, que está más abajo. No hay una línea divisoria súper clara entre diencéfalo y mesencéfalo, es más bien una continuación. Entendido. Por eso, para estudiarlo mejor, lo dividimos en esas 4 partes que has dicho: tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Aunque quitando el surco hipotalámico que sí separa bien tálamo e hipotálamo, los límites entre las otras partes son más bien difusos, ¿sabes? Zonas de transición. Vale, perfecto. Pues si te parece, empezamos por la parte más grande, el tálamo. A ver, vamos a desgranar esto. Son como 2 masas de sustancia gris, una a cada lado del tercer ventrículo, con forma más o menos de huevo, ¿no? ¿Ovalada? Sí, y es muy común que estén unidas a través del ventrículo por un pequeño puente de sustancia gris. La conexión intertalámica se llama. No la tiene todo el mundo, pero sí mucha gente. Y la parte de atrás de cada tálamo es más ancha, como si fuera un cojín. Se llama pulvinar. Y su posición es clave, está en todo el meollo, rodeado por el tercer ventrículo en medio, lateralmente tiene la cápsula interna, que es como una autopista de fibras nerviosas, ¿verdad? Justo, conecta corteza con todo lo de abajo. Y por debajo toca al hipotálamo y al subtálamo. Un detalle importante, en la cara de abajo de esa zona de atrás, del pulvinar, hay 2 bultitos, los cuerpos geniculados, lateral y medial. Son paradas obligatorias en las vías de la visión y la audición. Luego lo veremos. Bien apuntado. ¿Y si miramos dentro del tálamo, cómo es por dentro? Pues mira, ahí encontramos una lámina de sustancia blanca, la lámina medular interna. Tiene forma de I en la parte de delante. Y esta lámina divide la sustancia gris del tálamo en 3 grandes trozos, digamos: anterior, medial y lateral. El lateral es el más grande. Son los centros de procesamiento. Incluso dentro de esa lámina blanca hay núcleos pequeñitos. Y algo fundamental: casi todos estos núcleos tienen conexiones de ida y vuelta con la corteza cerebral del mismo lado, la corteza ipsilateral. ¿Podrías explicar eso de las conexiones? Lo de aferente y eferente, con un ejemplo fácil, para que quede claro cómo va la información. Claro. A ver, piensa en la dirección de las señales. Si un núcleo del tálamo recibe aferencias de los cuerpos mamilares, que están relacionados con la memoria, pues significa que la información viaja desde los mamilares hacia el tálamo. Es información que entra. Vale. Y si ese núcleo envía eferencias a la corteza, la información va desde el tálamo hacia la corteza. Información que sale. Y que la conexión sea recíproca o bidireccional significa que también hay cables, que van de la corteza de vuelta al tálamo. Hay un diálogo constante. Perfecto, clarísimo. Entonces, hablemos de qué hacen estos núcleos. Empecemos por los de la parte anterior. Vale. Los núcleos anteriores están muy conectados con el sistema límbico, el circuito de las emociones y la memoria.
Reciben información clave de los cuerpos mamilares y hablan mucho con el giro cingulado de la corteza, que es importante para regular emociones y memoria, y también con el hipotálamo. Su función principal tiene que ver con nuestro estado de ánimo y con la memoria más reciente. ¿Y los núcleos mediales? ¿Qué me dices de ellos? Estos son como un gran centro integrador dentro del propio tálamo. Reciben señales de casi todos los demás núcleos. Y además, tienen una comunicación súper fluida con la corteza prefrontal, nuestro centro de mando, de planificación, y con el hipotálamo. Su trabajo es integrar información sensorial muy variada, del cuerpo, de los órganos, y ayudar a modular nuestras respuestas emocionales basándose en todo eso. Aquí la cosa se pone muy interesante. Los núcleos laterales son el grupo más grande. Has mencionado algunos en la parte de abajo, que son cruciales, ¿no? Sin duda. A ver, destaca el núcleo ventral posterior, el IVP. Imagina que es como la puerta de entrada principal para casi toda la información sensorial. Tacto, temperatura, dolor, la posición del cuerpo, que viene del lado contrario del cuerpo. O sea, Y desde ahí, esa información se manda a la corteza somatosensitiva primaria para que seamos conscientes de ella. ¿entendido? Si me tocan la mano izquierda, la señal va al núcleo BP del tálamo derecho y de ahí a la corteza derecha. Exactamente. Luego tienes otros dos núcleos ventrales, el lateral, BL, y el anterior, BA, que están muy metidos en el control de movimiento. El BL recibe información súper importante del cerebelo, para la coordinación fina, ¿sabes? También de los núcleos basales, para empezar y controlar el movimiento, y de la corteza premotora, y manda señales a las áreas motoras de la corteza. Ajá. El BA tiene conexiones parecidas, aunque no recibe directamente del cerebelo, pero también forma parte de este circuito de control motor. Y no podemos olvidarnos de los cuerpos geniculados que mencionaste al principio en la parte de atrás. Fundamentales, sí. El cuerpo geniculado lateral es una estación de relevo, pero, vamos, obligatoria en la vía visual. Recibe la información directa de la retina y la proyecta a la corteza visual primaria, allá en el lóbulo occipital. Sin pasar por ahí, no veríamos conscientemente. ¿Y el medial para el oído entonces? Exacto. El cuerpo geniculado medial hace lo mismo para la audición. Recoge la información auditiva ya procesada, que le llega de los dos oídos, aunque más del contrario, y la envía a la corteza auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal. Vale. Y quedaban unos núcleos pequeños dentro de esa lámina blanca, la medular interna, los intralaminares. ¿Qué papel juegan? Son curiosos porque aunque son pequeños, tienen conexiones súper extensas. Se conectan con la formación reticular, esa red que nos mantiene despiertos y alerta, con muchas zonas de la corteza y con otros núcleos del tálamo. Se cree que son clave para regular nuestro nivel general de conciencia, de alerta. Podrían ser como el potenciómetro, el control de volumen de la actividad de la corteza. Entonces, si intentamos resumir las funciones del tálamo, es muchísimo más que una simple estación de relevo sensorial, aunque casi toda la información sensorial, menos el olfato, pasa por él. Efectivamente. Lo alucinante del tálamo no es solo que sea una estación de paso, sino cómo filtra activamente la información que llega. Decide qué pasa y qué no, basándose en si estamos atentos, despiertos, algo que en parte gestionan esos núcleos intralaminares. No es un simple repetidor, es un guardián selectivo. Y está masivamente interconectado con la corteza, el sistema límbico, los núcleos basales, participa en circuitos de emociones, de movimiento, permite una percepción inicial de las sensaciones como algo me está tocando, pero la interpretación final, el es una caricia, eso ya depende de la corteza. Tal cual. Es la primera parada consciente para la mayoría de los estímulos. Participa de forma crítica en la visión y la audición con los geniculados, juega un rol importante en el control de movimiento, colaborando con los núcleos basales y el cerebelo, y parece que regula la actividad general del cerebro y nuestro nivel de conciencia. Vamos, una auténtica centralita multifunción. Sin ninguna duda. Bueno, pues pasemos ahora a otra región, más pequeñita pero importante, el subtálamo. Está justo debajo del tálamo y encima del mesencéfalo. ¿Qué estructuras clave encontramos ahí? Pues mira, contiene la parte más adelantada de estructuras que vienen del mesencéfalo, como la sustancia negra y los núcleos rojos. Pero lo más característico es el núcleo subtalámico propio, que tiene forma como de lenteja. Y su función principal está muy ligada al movimiento, ¿verdad? Exacto. El núcleo subtalámico es una pieza clave en el circuito de los núcleos basales, que es fundamental para que el movimiento voluntario sea fluido, controlado.
Si hay lesiones ahí, pueden aparecer movimientos involuntarios muy aparatosos. Además, por el subtálamo pasan muchas vías que suben hacia el tálamo, vías sensoriales y otras. Bien, vale. Cambiamos de tercio. Nos vamos ahora hacia atrás y arriba, a la zona del epitálamo. Aquí los protagonistas son dos, principalmente. La glándula pineal y las avénulas. Tálamos, como colgando hacia atrás. ¿Tiene forma de piña pequeña o de gota? Y un detalle fundamental, la glándula pineal no está hecha de neuronas como el resto del cerebro que hemos estado viendo. Ah, no. No. Funcionalmente pertenece al sistema endocrino. Es una glándula dentro del cerebro. Qué curioso. ¿Y cuál es su función, entonces? Pues modula la actividad de otras glándulas endocrinas y produce sustancias que libera a la sangre o al líquido cefalorraquídeo. La más famosa es la melatonina. Y otra cosa peculiar, es de las pocas zonas del cerebro que no tiene barrera hematoencefálica. ¿Y eso qué implica? Pues que puede probar la sangre directamente, ver qué hay en ella, y liberar sus hormonas sin ningún filtro. Muy útil para una glándula. La melatonina, la asociamos siempre al sueño. Bueno, más bien a la oscuridad. Su producción sube muchísimo por la noche y baja radicalmente con la luz del día. Actúa como una señal hormonal nocturna para todo el cuerpo. Le dice al cuerpo, es de noche. Y eso regula la producción de otras hormonas, por ejemplo en la hipófisis, y es esencial para sincronizar nuestros ritmos circadianos. El ciclo sueño-vigilia, claro, pero también otros ritmos biológicos diarios. ¿Y las avénulas? Suenan menos conocidas. Reciben información sobre todo del sistema límbico, de la amígdala, que procesa emociones, y del hipocampo, relacionado con la memoria. Su función exacta todavía se está estudiando mucho, pero parece que están metidas en integrar información del olfato con las emociones y en modular las vías de recompensa y aversión del cerebro. Podrían influir en cómo respondemos emocionalmente a ciertos olores o situaciones, por ejemplo. Interesante. Y llegamos a la cuarta y última región, quizá la más compleja en cuanto a funciones a pesar de lo pequeña que es, el hipotálamo. Situado debajo del tálamo, no. Forma el suelo y parte de las paredes de abajo del tercer ventrículo. Si miramos la base del cerebro, ahí sí que vemos una parte, esa zona como con forma de rombo, entre el cruce de los nervios ópticos, el quiasma por delante, y los cuerpos mamilares, esas dos bolitas de la memoria, por detrás. En esa base también se ve el infundíbulo, que es como un tallito que conecta el hipotálamo con la hipófisis. La glándula pituitaria que cuelga justo debajo está metida en un hueco del hueso que se llama silla turca. La hipófisis es crucial, pero es una glándula aparte, aunque esté conectada. ¿Cómo interactúa exactamente con el hipotálamo? Es una relación superíntima, pero de dos maneras distintas. La hipófisis tiene dos lóbulos. El lóbulo anterior, la adenohipófisis, es tejido glandular típico. Produce hormonas superimportantes. La del crecimiento, las que regulan el tiroides, las suprarrenales, las gónadas. Pero solo las libera cuando recibe señales químicas, hormonas liberadoras o inhibidoras que el propio hipotálamo fabrica y vierte en un sistema especial de vasos sanguíneos que los conectan. O sea, el hipotálamo es el jefe que da las órdenes. Entendido. ¿Y el lóbulo posterior? El lóbulo posterior, la neurohipófisis. Es fascinante, porque no es tejido glandular, es tejido nervioso. Es literalmente una extensión del hipotálamo. ¿Cómo? Sí. Son las terminaciones de neuronas cuyos cuerpos están arriba en el hipotálamo. Estas neuronas fabrican dos hormonas, la vasopresina, que también se llama hormona antidiurética o ADH, y la oxitocina. Estas hormonas viajan por los axones, por los cables de las neuronas, hasta la neurohipófisis y se liberan directamente a la sangre desde ahí cuando la neurona del hipotálamo se activa. Ostras, una conexión neurohormonal directa. Impresionante. Y dentro del hipotálamo como tal hay un montón de núcleos diferentes, ¿no? Muchísimos. Son agrupaciones de neuronas especializadas, aunque sus límites a veces son un poco difusos, no están tan claros. Pero conocemos bien la función de varios que son clave. Por ejemplo, mencionas el núcleo supraóptico. Ese, como dice el nombre, está justo encima del quiasma óptico. Contiene neuronas que son como sensores de la concentración de la sangre. Si detectan que la sangre está muy concentrada, por ejemplo si estamos deshidratados, producen vasopresina, la ADH. Esta hormona, que se libera desde la neurohipófisis, va a los riñones y les dice, retened agua. Así, la orina se concentra más y la sangre se diluye. Es vital para el equilibrio de agua y también ayuda a regular la presión arterial. ¿Y el núcleo supraquiasmático? También encima del quiasma. Exacto. Este es nuestro reloj biológico principal, el marcapasos central. Recibe información directa sobre cuánta luz hay en el ambiente, desde la retina, y usa esa señal para poner en hora los ritmos circadianos de todo el cuerpo.
Habla con la glándula pineal para la melatonina y con otras áreas, asegurándose de que nuestros procesos fisiológicos sigan un ciclo de unas 24 horas. Otro importante, ¿el paraventricular? Situado cerca del ventrículo, sí. Es el principal productor de oxitocina. Esta hormona, también liberada desde la neurohipófisis, es famosa por lo del parto, las contracciones uterinas y la subida de la leche. Pero hoy sabemos que también juega un papel súper importante en la formación de lazos sociales, en la confianza, en la conducta maternal y paternal. Vaya, mucho más allá del parto. Muchísimo más. Y mencionas también el núcleo ventromedial. Este núcleo, junto con otros del hipotálamo, está muy conectado con el sistema límbico y la corteza prefrontal. Juega un papel importante en la expresión fisiológica de las emociones. Es decir, cuando sentimos miedo, ira, placer. Es el hipotálamo el que organiza las respuestas del cuerpo. Que el corazón vaya más rápido, que sudemos, los cambios en la digestión. Entiendo. También parece ser importante en sentirnos llenos, saciados, después de comer. Es un puente clave entre la emoción que sentimos y cómo reacciona nuestro cuerpo. Entonces, si intentamos resumir las funciones del hipotálamo, es como un gran integrador, ¿no? Recibe información constante sobre cómo está el cuerpo, no solo por nervios del sistema límbico, corteza, tálamo, sino también probando directamente la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Efectivamente, está todo el rato monitorizando nuestro medio interno, la temperatura, la osmolaridad, los niveles de hormonas, de nutrientes. Está al tanto de todo. Y responde por un montón de vías, mandando señales nerviosas, por ejemplo al sistema nervioso autónomo, liberando hormonas directamente, como la vasopresina y la oxitocina, o controlando a la hipófisis anterior para que libere otras hormonas. Tiene un poder sobre el cuerpo tremendo. Es el gran director de orquesta de la homeostasis, ese mantenimiento del equilibrio interno que es esencial para vivir. Imagínalo como el termostato, el reloj central, el centro de control del apetito y la sed, y el jefe de la mayoría de las hormonas. Todo eso en una estructura del tamaño de una almendra. Sus funciones clave abarcan entonces el control hormonal, la regulación de la temperatura corporal, la ingesta de comida y agua, el equilibrio de agua y sales, la expresión física de las emociones, los ritmos circadianos, el parto, la lactancia e incluso participa en la conducta sexual y la agresividad. Y todo con ese objetivo final, mantener el equilibrio interno, la homeostasis. Su tamaño tan pequeño contrasta brutalmente con su importancia vital. Lesiones grandes ahí son incompatibles con la vida. Queda meridianamente claro, sí. Así que, bueno, recapitulando un poco nuestro análisis del diencéfalo, hemos visto sus 4 partes: tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo, organizadas ahí en el corazón del encéfalo, rodeando al tercer ventrículo. Y aunque las describimos por separado, su funcionamiento está súper interconectado. El tálamo como esa gran puerta de entrada y filtro sensorial, y también un nodo clave en circuitos motores y de la consciencia. El hipotálamo, como el maestro regulador del medio interno, el puente entre la mente y el cuerpo, controlando hormonas y funciones básicas para sobrevivir. El epitálamo, con la glándula pineal marcando los ritmos y la avénula integrando olfato y emoción, parece. Y el subtálamo, contribuyendo a ese control fino del movimiento, conectado con los núcleos basales. Todas estas estructuras, ahí, escondidas bajo los grandes hemisferios, actúan coordinadamente como un centro de mando esencial para la vida y también para dar forma a nuestra experiencia consciente del mundo. Es una complejidad funcional asombrosa, concentrada en un espacio muy, muy pequeño. Totalmente. Es la interacción constante entre ellas lo que permite orquestar tantas funciones vitales a la vez y de forma adaptativa. Tras este recorrido detallado por la anatomía y las funciones del diencéfalo, se hace evidente su papel central en toda la maquinaria de nuestra fisiología y nuestra experiencia. Y esto, nos lleva a una reflexión final. Dime. Hemos visto funciones muy potentes y vitales controladas aquí: sueño, hambre, sed, temperatura, emociones, el nivel de alerta, la percepción sensorial. Considerando esta red tan compleja y delicada, ¿cómo podrían variaciones sutiles en cómo funciona el diencéfalo, quizás diferencias individuales dentro de lo normal, no necesariamente patologías, influir en nuestra experiencia diaria del mundo? Podríamos pensar en diferencias en cómo sentimos el frío o el calor, en nuestra sensibilidad al dolor, en nuestros patrones de sueño naturales, en la intensidad con la que vivimos las respuestas emocionales, o incluso en cómo nuestro estado interno, si tenemos hambre, si estamos cansados,
tiñen nuestra percepción o las decisiones que tomamos. ¿Somos realmente conscientes de hasta qué punto esta centralita oculta modela silenciosamente quiénes somos y cómo vivimos cada día? Es una pregunta profunda, sí. Nos recuerda esa conexión íntima entre la biología más profunda, esa que apenas notamos, y nuestra vivencia subjetiva del mundo. Un campo donde todavía queda muchísimo, muchísimo por descubrir. Sin duda. Pues agradecemos la atención prestada a este análisis detallado. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.